La prevención no solo de la hernia discal, obviamente la hernia discal es un proceso que puede ser mirado a mediano o largo plazo dependiendo de la edad del paciente. La prevención está basada en determinar el tipo de paciente que yo me estoy enfrentando. Vamos a poner el ejemplo. Si es un paciente joven, trabajador de cargas, el sistema de seguridad social de nuestro país tiene una cosa llamada la ARP, ¿sí? Los riesgos profesionales. Esa empresa de riesgos profesionales que tenemos derecho, todos los que trabajamos, deberán evaluar qué tipo de paciente es. Entonces el ejemplo del paciente que descarga un camión en una empresa todos los días o que carga un camión, es un paciente que tiene que tener unas características de protección. No puede dejar de cargar el camión porque ese es su trabajo y él está entrenado para descargar y cargar el camión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Existe una serie de fajas que se colocan para tratar de dar una serie de soporte lumbar, les enseñan una serie de rutinas de ejercicio, les controlan el tamaño de los pesos, ¿cierto?, que tienen los pacientes. Usted que es quiteña, ¿se acuerda que en el centro de Quito, cuando usted va caminando por el centro de Quito, de pronto encuentra una nevera que va caminando y cuando mira debajo va un indígena con la nevera colgada en la frente? Esas son cosas que van terminando en lesiones a largo plazo de esas lesiones de la columna. Entonces cada paciente es diferente. El paciente, vuelve el ejemplo de un paciente que es sedentario, como el caso que trabaja en una oficina. ¿Qué es lo que debe hacer el paciente? ¿Cómo es la silla? ¿Cómo debe ser la silla? ¿Cómo deben estar los pies con respecto al piso? ¿Cierto? Entonces existen unas distancias. ¿Cómo es la altura? No es lo mismo tener la silla por debajo del escritorio o tener la silla por encima del escritorio. Miren la diferencia. No es lo mismo trabajar yo frente al computador con la silla encima o abajo, o tener que estar trabajando acá y atendiendo acá, o al revés, ¿cierto? Por dónde entra la luz, porque eso hace también que genere más cansancio y el paciente tiende a tener posiciones, digamos, inadecuadas de la columna para tratar de compensar la luz y la posición frente al computador o frente al escritorio. La prevención también, ¿cuál es? La higiene postural. Si yo le pregunto a usted cómo se levanta de su cama, seguramente usted no se levanta en varios tiempos como normalmente se debe hacer. Suena el despertador y no brinca y se para de la cama. Normalmente uno debe girar el tronco de medio lado, sentarse y luego pararse, pero normalmente uno se para como un caucho. Ese tipo de cosas. ¿Cómo recoger un objeto del piso? Normalmente uno se agacha, porque la flexibilidad de la juventud le permite uno agacharse. Pero resulta que son movimientos y ejercicios que no son adecuados para eso. La prevención implica también entender que la biomecánica de la columna tiene una serie de características desde el punto de vista muscular. Y yo les voy a dibujar aquí una cosa rápido para que me entiendan. Entonces, la prevención implica entender que si yo hago un esquema de un paciente con la curva de la lordosis cervical, la cifosis torácica, la lordosis lumbar, la pelvis, la cadera, la rodilla y el tobillo, yo voy a encontrar una serie de músculos que se van a encontrar paravertebrales a eso, los músculos paravertebrales cervicales, los torácicos, los lumbares, y hay otros grupos musculares que vienen de la pelvis y son biarticulares porque van por detrás de la rodilla y por delante también van por delante de la rodilla, y otros que van de la rodilla por debajo del tobillo. Eso implica que si yo tengo un eje, una posición de un paciente normal donde las distancias de estos músculos, de esos grupos musculares, viéndolos como unos vectores que están insertos en los diferentes elementos mecánicos del paciente, se alteran, lo que yo voy a ver en un paciente con esa alteración es lo siguiente. Lo que va a suceder con un paciente con dolor lumbar o dolor de espalda es que los músculos se empiezan a alterar. Entonces yo voy a encontrar más o menos lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que el paciente va a tener la pancita que nos va saliendo con el tiempo, o sea que los músculos que están acá normalmente, que son los rectos abdominales, que es uno de los elementos que estabilizan la región lumbar, se va perdiendo. Que estos se van retrayendo, ¿sí? Entonces que estas distancias se van acortando, estos se van aumentando, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Y estos músculos de aquí se van generando, mira lo que va sucediendo, se va produciendo un acortamiento de esos músculos. Si ustedes miran lo llamativo de esto, es que va a haber una oblicuidad pélvica. Fíjense la diferencia con este que traté de dibujar acá. Mientras que este tiene un centro diferente, la oblicuidad se va cambiando. El centro de gravedad puede cambiar respecto a esa curvatura que se puede prolongar. Entonces el paciente tiene que dar en flexión de rodillas, en oblicuidad pélvica. Por eso los estiramientos musculares son tan importantes. Entonces lo que llamamos nosotros el plan casero
O la higiene postural, también desde el punto de vista de prevención, que es lo que ustedes deben hacer. Esa higiene postural está enfocada a que el paciente entienda que ¿por qué, doctor? Si el problema lo tengo acá, tengo que estirar los músculos paravertebrales cervicales, interescapulares, de la flexión de la rodilla, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos que ustedes deben tener en cuenta.